título del mensaje de hoy es Una vida fuera de foco. Fuera de foco es una expresión que viene de la óptica y significa que algo está desfasado, que algo está borroso, que se confunde. Tiene que ver con ver las cosas desenfocadas, como cuando una fotografía sale borrosa y no lo vemos bien. Está relacionado en la Biblia con vidas que están fuera de foco, es decir, que perdieron el rumbo. ¿Vieron como cuando una persona está confundida y no sabe, cree que va para un lado, pero en realidad está desorientada y va para el otro? En cualquier momento de la vida esto puede suceder. Pero antes de seguir avanzando, es necesario que hagamos hincapié en el significado del término pródigo, porque mucha gente piensa cosas diferentes de lo que es pródigo, pero a veces ninguna coincide con el verdadero sentido bíblico. Pródigo significa despilfarrador, malgastador, alguien que tira por la borda lo que tiene. La parábola del hijo pródigo ejemplifica la vida de alguien que construye su identidad, como cualquier persona que va construyendo su identidad a lo largo de la vida, pero la construye fuera de foco, fuera de la voluntad de Dios. Así como dijimos muchas veces que el pecado en la Biblia implica errar al blanco, hay un foco, hay un blanco del cual la persona vive desviada de él. Esto es lo mismo. La parábola del hijo pródigo se encuentra en el Evangelio según Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 32. En esta oportunidad vamos a detenernos a reflexionar acerca de lo acontecido al hijo pródigo de acuerdo a ese relato, pero nos vamos a centrar en Lucas 15, versículos 11 hasta el 24. Jesús en Lucas 15, 11, 24 dijo: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa y vestidlo, y pongan un anillo en su mano y sandalias en los pies. Y traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo pródigo, en primer lugar, se desenfocó de su relación con Dios. No es tan difícil entender esto. Se desenfocó de su relación con Dios. El padre en esta parábola, ¿a quién representa? A Dios. El hijo menor representa a aquellas personas confundidas. Tengamos en cuenta que la palabra confundido, separado, significa estar fundido con. Cuando algo está fundido con otra cosa, no se puede notar la diferencia entre una cosa y la otra. Está como metido en el baile sin tomar distancia de la situación. Entonces, creen que
que pueden tomar decisiones sin consecuencias. Y la noticia que tengo es que las decisiones siempre tienen consecuencias. Las buenas decisiones y las malas decisiones también. Esto hay que grabárselo en la mente y en el corazón. Las decisiones tienen consecuencias. No se puede andar gratuitamente por la vida pensando que nada va a tener sus consecuencias. Que muchas veces no se dan cuenta que están coqueteando. Todos sabemos lo que significa la palabra coquetear. Se acercan, van, vienen, ven que no pasa nada grave, entonces se vuelven a acercar, pero coquetean con las cuestiones que están lejos de Dios. Y ese puede ser un camino sin retorno. ¿Vieron como las personas que fuman? ¿Vieron alguna vez un fumador que dice, no, pero por ahí se te ocurre decirle si fuma mucho? No, yo lo controlo. Hay días que fumo, días que no, yo no tengo problema. Y al poco tiempo lo ves y dices, ¿sabes qué? Me pasó una desgracia y estoy fumando 1,5 atado por día. No lo controlan, porque en realidad esa es una actitud omnipotente que tiene el ser humano de creer que tiene las cosas bajo control, y más de una vez no es así. Jesús en Lucas 15, 11, 13 dijo: cierto hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él se los repartió los bienes. Y no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Ahí se desenfocó. Su vida quedó fuera de foco y pensó que lo más importante era lo que se llevaba. El hijo pródigo representa ese tipo de personas que creen que se las saben todas y que los demás son tontos, que no se dan cuenta de las cosas. El hijo pródigo cometió el error de independizarse de Dios para hacer su vida y para hacer con lo que el Padre le dio lo que a él le pareciera. Porque cuando tenés plata, tenés muchos amigos. Pero cuando no la tenés, los tenés que buscar con una lupa, porque no los encontrás. Esto, como vimos en algún momento, es la idea de pecado, lo que decíamos antes, no dar en el blanco, es creer que se está en lo correcto cuando en realidad no se está. El hijo pródigo, en segundo lugar, se desenfocó de su relación con los demás. Se desenfocó de su relación con los demás, porque esto es consecuencia de desenfocarse con Dios. Cuando una persona se sale del circuito de Dios, también se va a desenfocar con sus relaciones interpersonales, porque va a ver distorsionadas las cosas. La mente es muy engañosa. La mente es engañosa, nos hace ver las cosas como nosotros creemos, según nuestra conveniencia y no como son. Por eso la lucha permanente de Dios por revelarnos su voluntad y por afirmarnos en su voluntad y no en la nuestra. El hijo pródigo ya tenía una familia y posiblemente amigos, pero malgastó su tiempo con otras personas que no estaban con él por lo que él era, sino por lo que tenía, por todo lo que podían conseguir por medio de él, por interés, que a veces no es la plata, a veces son otras cosas, otras características, la forma de ser, el tiempo que le dedica, las habilidades que tiene. La gente es muy utilitaria, aunque nos duela, es así. Y mucha gente puede estar con alguien por conveniencia y no por lo que es la persona en sí. En Lucas 15, 13, 14 dice: no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. ¿Qué había hecho el hijo pródigo? El hijo pródigo, que se desenfocó de su relación con Dios, se desenfocó en su relación con los demás, tiró por la borda, tiró a la basura, despreció su relación con Dios, no le dio importancia, buscó otras amistades, otras
otras compañías, más light, sin compromiso, para pasar el momento, como decimos ahora. Esta decisión no solamente lo marcó a él, sino también a los que lo rodeaban, como su hermano que se quedó trabajando con su padre. Algunas personas que conocen al Señor, en un momento determinado dicen, ahora yo me manejo la vida. Y se alejan progresivamente de Dios, pero no se terminan de dar cuenta. Creen que están, pero como el famoso ejemplo de la rana, se van cocinando a fuego lento. Se alejan progresivamente de Dios. Esta parábola nos muestra que la experiencia del alejamiento de Dios queda grabada no solamente a nivel espiritual, sino en la mente y las emociones de las personas. El hijo pródigo sintió nostalgia, recordó y se imaginó cómo podría ser su vida al lado de su padre. Una frase para subrayar, que yo la leí rápido a propósito, pero que es una frase para que la marquemos en el texto bíblico, en el versículo 17, donde dice, y volviendo en sí. ¿Cuándo una persona vuelve en sí? Una persona no vuelve en sí cuando está en estado de alerta, cuando está en estado de vigilia, cuando está realmente despierto. No hablamos de volver en sí ahí. ¿Cuándo hablamos de volver en sí? Cuando está adormecido, cuando alguien le dio un golpe a alguien y quedó tirado en el suelo, o sin conciencia en ese momento, o está mareado, o está perdido. Ahí decimos de alguien que si se recupera, decimos que volvió en sí. Es decir, es interesante cómo esta frase marca un antes y un después, marca un giro en la vida, en la historia del hijo pródigo. Y cómo compara ese periodo de alejamiento con un periodo de adormecimiento, como de no tener conciencia verdadera de lo que estaba haciendo. Entonces, esta expresión marca ese antes y ese después. Quizá lo vivido no fue en vano, porque sirvió para que él tomara conciencia, pero a veces podríamos pensar, no hace falta semejante dolor y semejante experiencia para volver a Dios. Y también hay gente que del dolor tampoco aprende y siguen siendo cada vez más necios y más sordos. El hijo pródigo, en tercer lugar, se desenfocó de su mayordomía. ¿Qué es un mayordomo? Un mayordomo es alguien que administra bienes que no son propios, donde otra persona es el dueño, pero el mayordomo los administra, los cuida, de tal manera que esos bienes puedan crecer y se puedan mantener como corresponde. ¿Por qué hablamos de mayordomía? Porque Dios es el dueño de todo lo que somos y de todo lo que tenemos, absolutamente de todo. Cuando nosotros hablamos de mayordomía, la mayordomía es un término muy amplio, mucho más amplio de lo que es solamente los bienes. La mayordomía es del tiempo, la mayordomía es de la mente, la mayordomía del cuerpo, la mayordomía de los bienes, la mayordomía de los dones. Hay muchas formas de encontrar como para ser buenos administradores y ser responsables de aquello que Dios nos da. Toda la economía del hijo pródigo se derrumbó. Algo con lo que no se cuenta cuando se toma una decisión es con el análisis de lo que puede llegar a suceder. Cuando las personas planifican algo y se entusiasman y se impulsan y dicen, no, yo voy a hacer esto, por lo general ven lo que quieren ver, ven lo que los va a animar a seguir adelante, pero no siempre evalúan todo lo que puede pasar, lo malo, lo bueno, como para decir, bueno, lo pienso y vuelvo atrás sin necesidad de hacerlo. No, por lo general se piensa con cierta omnipotencia en esas situaciones. En Lucas 15, 14, 19 dice, cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Estas son crisis que en la vida se llaman accidentales, son esas cosas que nosotros no podemos
van a pasar, ni que van a pasar de tal manera, ni cuándo van a pasar, pero pueden pasar. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. El contraste permanente es entre el todo y nada, entre el todo que él tenía junto a su padre y la nada misma con la que se encuentra cuando él se aleja. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. A partir de esta crisis que él vive, donde se encuentra con él mismo, a partir de este momento en donde él está en extrema necesidad, en una situación límite, no solamente sin dinero, sino también sin amigos, sin compañía sincera, en ese momento él decide lo que dice en el versículo 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré. Estos también son expresiones claves en este pasaje. Esa situación de necesidad hace que él tome una decisión mucho mejor de la que tomó al principio cuando le pidió al padre todos los bienes que le correspondían. Lo mejor de las crisis es que llevan a hacer un balance. Cuando vos estás mal, cuando una persona está en una situación difícil y comienza a hacer un balance de lo bueno, de lo malo, de lo que podría haber hecho, de lo que podría hacer, y a poner en la balanza todas las cuestiones que pasaron y qué decisión tomar, en todo caso, para cambiar esa situación. ¿Por qué se atrevió el hijo pródigo a pensar en volver? ¿Usted volvería a un lugar o a alguien donde sabe que le van a cerrar la puerta a la cara, que lo van a rechazar, que le van a reprochar, que le van a decir te lo dije? En este caso, porque él conocía cómo era su padre. Él conocía el amor y la misericordia de su padre. Lo que sí sabía también es que no se podía venir así nomás. Sabía que tenía que venir en actitud de humillación y arrepentimiento, porque esa es la actitud que a su padre le agradaba. Y la humillación y el arrepentimiento son exactamente la cara contraria de la omnipotencia y del orgullo y de creérselas todas. Y esta es la actitud correcta. Y esta es la actitud en la que él volvió. Jesús en Lucas 15, 22, 23 dijo: pero el padre dijo a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa y vestidlo, y pongan un anillo en su mano y sandalia en los pies. Y traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hizo una fiesta, porque era realmente una fiesta que ese hijo se volviera a acercar. Él venía casi pensando en mendigar, y su padre tenía abundancia de amor y misericordia para recibirlo. El hijo malgastó su relación con Dios y descentró su mirada de Dios y vivió fuera de foco. Desde el momento que se desenfocó de su relación con Dios, se desacomodaron todas las demás cosas, todo lo relacionado con los demás, con los bienes materiales, emocionales y espirituales, con todo. Dios como Padre valora el acercamiento de sus hijos cuando hay auténtico arrepentimiento, auténtico y genuino deseo de cambiar de actitud, y siempre con cuerdas de amor Él está dispuesto a recibirnos. Dios a través de Cristo está dispuesto a dar una nueva oportunidad de vida. Y nosotros, esta es una advertencia doble para nosotros, para que eso no nos suceda. Y para entender que Dios quiere usarnos como instrumentos para poder llegar a personas que están en esta situación, decirles que Dios las ama, que las quiere recibir, que tiene amor y misericordia para con ellos, que vuelvan en actitud de arrepentimiento, que vuelvan en actitud de humillación, porque mucha gente le pasa como con
a veces traslada la relación con Dios a las personas. Dice, no, si le hice esto, ¿cómo voy a volver? ¿Quién sabe lo que me va a decir? Con Dios no. Y nosotros somos los encargados de hacer que las personas tengan esa certeza para que siga habiendo fiesta en el reino de los cielos, de que un pecador arrepentido vuelve a Dios. Oremos. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por tu infinito amor y misericordia, y porque estás dispuesto a recibir a toda persona en esta actitud de humillación y de arrepentimiento. Señor, en esta parábola que leímos, este hijo pródigo que representa a esas personas que viven fuera de foco, vos claramente estás dispuesto a recibirlo, y a recibirlo con gran alegría, porque Él viene con esa actitud de arrepentimiento, de humillación por las decisiones tomadas que pueden haber sido equivocadas, pero volvió para ser recibido nuevamente por ti. Señor, ayúdanos y ayúdanos en el propósito de ser instrumentos con otras personas para que así lo entiendan y para que también vuelvan en sí y tomen la decisión de volver a vos. En Cristo Jesús. Amén.